Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches para todos, van a disculpar la demora. Eh, Habíamos visto ya un tema, la primera unidad, ¿no? Vía férrea, generalidades, habíamos visto la anterior clase y creo que habíamos entrado a la segunda, ¿o no? ¿Quién me puede corroborar? ¿Nadie? Sí, ya estábamos Habíamos, en el segundo tema. habíamos entrado a la segunda unidad, ¿no? ¿O no? Sí, ingeniero, a la segunda unidad. Ya, de todas maneras vamos a repasar un poco para los que no estaban. Eh, la unidad uno es la que se trata de todo lo que es las generalidades. Les había dicho que hoy día o esta clase le iba a preparar el contenido de la materia y es así que vamos a desarrollar esto antes de empezar la clase. Decirles que a los que han inscrito recién, no sé si me parece que hay más personas, sí, hay más. Ya hemos llevado una clase y la segunda estábamos en desarrollo. Les había prometido el contenido de la materia y la ponderación para hoy día. Entonces, las unidades que vamos a avanzar a lo largo de la materia son 8. La primera es vías férreas, en general, hablar sobre vías férreas, las generalidades que ya hemos hablado en la anterior clase. Unidad 2 viene a ser la resistencia al movimiento que tiene un tren o un aparato de ferrocarril, cuáles son las resistencias que se oponen al movimiento, y el material motor viene a ser las capacidades de los motores de la locomotora, ¿no? Eso es la unidad 2. La unidad 3 vendría a ser teoría del descarrilamiento. ¿Por qué se dan los descarrilamientos? ¿Cuáles son las principales causas? ¿No? Eso viene a ser la unidad 3. Unidad 4, evaluación de esfuerzos y dimensionamiento de los elementos. Esta unidad 4 viene a ser la más importante, ¿no? Junto con la unidad 2. Viene a ser la más importante de la materia. Aquí nos vamos a detener un poco y vamos a sacar conclusiones de lo que vamos a hacer. Entonces, la unidad 4 se refiere a dimensionamiento de todas las unidades del ferrocarril, incluyendo vía férrea, durmiente, balastro, subalastro, etcétera, etcétera. La unidad 5 viene a ser la rigidez, cuál es el comportamiento de todo el conjunto del paquete estructural, cómo se comporta bajo el punto de vista de la rigidez. Esa viene a ser la unidad 5. La unidad 6, aparatos y haces de vía, esto más que todos los desvíos y la playa de estacionamiento de los ferrocarriles, ¿en qué consiste? A eso se refiere aparatos y haces de vía. Y finalmente viene la unidad 7, que viene a ser terminales ferroviarias. ¿Cuáles son las características principales de una terminal ferroviaria? Y finalmente la unidad 8, señalización para las diferentes situaciones en las que requiere un proyecto ferroviario. Esas son las 8 unidades que vamos a desarrollar. Espero que nos dé el tiempo necesario como para poder realizar o desarrollar. Bibliografía no se van a perder en otros libros. De repente alguno puede consultar Google, pero solo el desarrollo en clase. Esto es suficiente para que ustedes puedan tener el concepto claro de lo que quiero y lo que quiero que aprendan, ¿no? Bibliografía. Metodología, tenemos desarrollo de clases virtuales y presenciales. Ya yo le voy a decir en alguna oportunidad, vamos a pasar clases presenciales para poder aclarar algunos conceptos y algunos detalles de repente de algunas de las unidades, ¿no? Normalmente van a ser virtuales, pero cuando yo lo requiera o crea conveniente, vamos a hacer algunas clases presenciales. Práctica, los prácticos van entrega en físico y en digital. Aquí está un poquito mal escrito, pero esto quiere decir que los prácticos van a ir en físico, es decir, en hoja, y también lo van a acompañar con algún dispositivo digital como el CD, ¿no? Vamos a dar bastante práctico. Yo creo que le he dado un práctico en la anterior clase, no me acuerdo. Si alguien me puede hacer recuerdo, me lo dice. Ponderación, 2 exámenes parciales, 70%, es decir, 35 y 35. Prácticos,
15%, que van a hacer los trabajos prácticos que yo le voy dando. Asistencia, 5%, y evaluaciones continuas, 10%. Es decir, a cada uno de ustedes yo lo voy a ir evaluando al transcurso del semestre. Voy a nombrar fulano de tal, a ver, esta pregunta, de lo que se ha avanzado o de lo que se está avanzando. Y ahí yo lo voy a tener mi lista al lado, voy anotando su respuesta. Son evaluaciones continuas. ¿Por qué las evaluaciones continuas? Porque yo considero que esta materia es muy importante, como son todas, para ustedes, es de 10º semestre, es de especialidad, y porque es una materia que ustedes deben saber aprovechar, porque en el mundo moderno existe la particularidad de que el crecimiento demográfico en las grandes ciudades se va a hacer en base a metro, se va a hacer en base a tranvía, ¿no? Entonces, el hecho de poder ustedes dimensionar o comprender bien esta materia le abre la oportunidad de poder trabajar en grandes urbes, ¿no? Ciudades grandes como, por ejemplo, Curitiba, Lima, Medellín, que recientemente he visitado y que le voy a dar una foto en este momento, ¿no? Son ciudades que ya están al tono con el crecimiento demográfico y con la tecnología. Tecnología más crecimiento demográfico requiere de estos tipos de transporte, sí o sí. Entonces, por eso es que yo necesito que ustedes pongan la máxima atención en este curso. No sé si la ponderación está bien, ¿les parece? Sí, ingeniero, está bien. Sí, ingeniero. Ya, normalmente yo todo lo que doy, lo doy de manera claro y preciso. Entonces ustedes tienen que estar atentos a cada clase. Y en cada clase yo voy a decir, fulano de tal, a ver, respóndame esta pregunta, ¿no? Entonces ustedes tienen que estar prestos para hacerlo. Atiendan bien las clases porque de eso va a depender este 10%. Le voy a hacer un seguimiento bien detallado a esta materia porque es una materia de especialidad, ¿no? Es como si ustedes estuvieran haciendo un diplomado en esta materia. No hay otra materia a lo largo de toda la currícula de ingeniería civil. Entonces, y además que es sumamente importante. Entonces, dicho esto, está aprobado todo lo que hemos hablado, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, ingeniero. Ok, le voy a compartir por qué es tan importante esto. Estas son imágenes recientes. Ustedes saben que he estado en Medellín, ¿no? Miren el metro. Y el cálculo es exactamente lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Este es el metro de Medellín. Aquí están las puertas, miren cómo son los soportes internos para que la gente está, parte de la gente está sentada y parte de la gente está parada, ¿no? Entonces ese es el metro de Medellín, que va si ustedes quieren, de norte a sur, digamos, ¿no? Atraviesa toda la ciudad, una ciudad de 2.500.000 habitantes. Entonces ese es el metro de Medellín y ustedes están saliendo de este curso, van a estar preparados para poder calcular esto también, obviamente, ¿no? Esto ya forma parte del transporte de la ciudad ya. O sea, no es que esto sea interdepartamental, esto ya es parte del transporte local de la ciudad, ¿no? Transporte de pasajeros. Ese es el metro. Miren la vía. ¿Qué puedan apreciar aquí en la vía? A ver, denme dos características. A ver, como si los estuviera evaluando. Denme dos características de esa vía respecto de la nuestra. Las durmientes son de madera, también igual que acá. No, esas durmientes son de hormigón. Son las que mostramos, ¿se acuerdan? Que les mostré una foto al anterior tema. Son durmientes de hormigón armado, pretensados, ¿no? ¿Qué otra característica ven propia de ella y que es diferente de acá? Que la trocha es más ancha. La trocha más ancha. Yo le decía que la trocha de Argentina y la trocha de Brasil es de 1,5, ¿no? Y evidentemente me entré ahí yo y medí 1,5 de trocha. Y el riel es parecido, ¿no? La característica de la sección es parecida a la que tenemos acá. Pero la trocha es de 1,5. Y fíjense que ven una... ¿Qué más? Pareciera que fuera eléctrico también, ingeniero, si se da No, cuenta de arriba. Hay por cables que supuesto, están por supuesto. Es tren eléctrico este. en Este es eléctrico. tren eléctrico. Sí, tren Es una eléctrico. malla, ingeniero. Y la malla, miren cómo protegen su balasto, ¿no?
¿Para qué piensan que es eso? La malla. Esto se da en la estación nomás, ¿no? La malla, no es no es en el transcurso de todo el recorrido del metro. ¿Para qué piensan que es eso? Puede ser para evitar, no sé, algún tipo de accidente. No, es para la protección, ¿no? De que no haya dañinos ahí o alguna otra alteración que puedan eh, extraer, digamos, parte del material, ¿no? Es protección total ahí en la terminal, ¿no? Sí. Hay una protección total. Y eso no le afecta nada al drenaje porque más bien los acomoda bien el balasto, ¿no? El material de balasto. Entonces, esto es en el sector de la terminal, ¿no? Está recubierto por malla, toda la parte de la superestructura, ¿no? Fíjense la terminal, hermosa, ¿no? Esta es la terminal del metro, ¿no? Está tironeando unos 5 vagones, ¿no? Y pasa de toda la ciudad. Medellín es un cañón, ¿no? Es como un valle que está limitada por dos cerros grandes, serranías. Entonces es un cañón y ese metro va a lo largo de todo el cañón, desde inicio hasta terminar la ciudad. Esta es la terminal, fíjense, sumamente limpia y con una estructura realmente importante de metálica, ¿no? Con grandes luces, ¿no? Esa es la terminal del metro, es una de las terminales, obviamente son varias. Y este es el tranvía, miren. En el otro sentido, atraviesa la ciudad este tranvía. Más chico, son de tres unidades, y es monorriel, solamente tiene un riel al medio y a los costados va por rodillo, ¿no? Entonces este es el tranvía, forma parte del sistema de movilidad urbana de Medellín. O sea, hay el metro, se transportan acá, y fíjense, hay harta gente, va el tranvía, están los BRT, ya no le saqué foto, tengo fotos, pero después se lo voy a mostrar. BRT, están los famosos eh, metrocable o los teleféricos, también forman parte de este sistema de transporte. Es decir, este Ingeniero, tranvía lo lleva a un lugar y de ahí agarran. ¿Cómo? ¿Sí? disculpe, ¿a qué se refiere con rodillo? O sea, no entendí. Ya, los rodillos son, usted sabe que este tren no puede ir sobre un riel, no va. El riel va el riel va a la mitad, al Sí, centro va. Entonces no puede ir sobre un riel, pues, ¿no? Entonces los laterales claro. lleva rodillo. ¿Se da cuenta, no? A ver, ¿Los rodillos asientan sobre el pavimento? Sí. claro, sobre el pavimento, digamos. Si este es el pavimento, aquí está la riel que está incrustada aquí, ¿no? Ahí. ¿O son como Y llantas nomás directamente, no? claro, y aquí van los dos rodillos. Estoy hablando en la sección transversal, ¿no? Y obviamente aquí viene el tranvía, digamos. ¿Se dan cuenta, no? Sí, ingeniero, gracias. Entonces va por el monorriel, es un solo riel, y aquí a los laterales lleva rodillo, ¿no? Entonces así se transporta este tranvía, el que ven ahí. Forma parte decía, del sistema integrado de movilidad urbana, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, yo lo he recorrido todo. Yo me subí al metro, me subí a me subí al teleférico, me subí al BTR y me he subido finalmente a las bicicletas, que también forman parte del transporte urbano. Vean ustedes qué organización de esos estados, de esos países. Y estamos hablando aquí de un país sudamericano, ¿no? Por ejemplo, este tranvía nos llevó hasta el teleférico. Allá le dicen metro cable. Nos llevó este tranvía, terminó la estación ahí y ahí tenemos que tomar el teleférico. Teleférico nos fuimos, llegamos a la estación, ahí tenemos que tomar el BRT. El BRT nos transforma, nos lleva a un punto lugar y ahí tenemos que tomar el metro. El metro termina y de ahí podemos llegar bicicleta o al revés. Entonces está sincronizado el sistema de movilidad urbana. Y esto ya forma parte del sistema de movilidad urbana de la ciudad. Entonces ustedes con los conceptos que van a tener en esta materia van a tener pues como para calcular todo esto, ¿no? Y esto también es obviamente
Esto también es obviamente eléctrico, ¿no? Pero forma parte ya del sistema de movilidad urbana dentro de la ciudad. Fíjense las estaciones. Qué hermosas las estaciones, ¿no? Realmente estamos lejos, pero no es imposible. Siempre uno tiene que tener objetivos grandes. Y obviamente Santa Cruz está como para poder tener esos objetivos y nosotros somos los actores, ustedes son los actores principales, ¿no? Como para poder hacer eso. Está la terminal del metro, ¿no? La terminal del metro. Y prácticamente eso es como resumen lo que quería un poquito mostrarles, pero más que todo para demostrarles las grandes ciudades cómo se mueven y ustedes con los conceptos de ferrocarril que van a llevar en esta materia, obviamente van a poder desarrollar trabajo de consultoría y poder calcular todo esto. ¿Por qué no? Los conceptos son los mismos. ¿Qué les pareció? Muy interesante, ingeniero, y muy bonito se ve. Muy bonito, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Yo, ingeniero, quería saber por qué, digamos, utilizaron en ciertos lugares el monorriel. O sea, ¿es más económico o a Claro. comparación del otro? Sí, el monorriel, aparte de ser un poco más económico, también el monorriel es de distancia corta. Es decir, esto hace el traslado de personas de distancias grandes, ¿no? Y el monorriel hace traslado de distancia corta. Por ejemplo, este va paralelo a un río, que es el río principal que pasa por por la parte central de Medellín. Entonces, a lo largo de todo ese río va este metro, de norte a sur, por decir. Y el otro, no solamente es uno, ¿no? Este transvía. Estos son 2 o 3, la atraviesan de este a oeste, digamos. Entonces los metros vienen, paran y toman el tranvía. Pero esto ya hace en distancia más corta. Y obviamente el pasaje también es menor, ¿no? ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Y obviamente todos los conceptos que llevamos en la materia tienen que ver con todo esto. Así que no se asusten, ustedes van a estar capacitados como para hacer también este tipo de trabajo, tanto en consultoría como en ejecución, pues, ¿no? Listo, nos vamos ahora a nuestro tema de hoy día. Capítulo 2. Vamos a repasar un poco. Ya, un ratito, ¿me esperan 5 minutitos? Sí, ingeniero, está bien. De tener tantos micros ahí, ya funciona el tranvía ahí. Y eso es una de las cosas pendientes que nosotros tenemos que hacerla. Bueno, les comento esto porque de repente a alguno de ustedes le va a llamar la atención y tengan que graduarse rápido. Al año, máximo al año, voy a generar una maestría en movilidad urbana. Ya hice los contactos con los ingenieros especialistas en tránsito vehicular en Medellín. Ellos, los mismos que han diseñado este transporte, van a ser los que van a pasar clases aquí en la maestría. Ustedes saben que yo soy el vicedecano, estoy encargado de la parte académica de la facultad. Entonces, precisamente uno de los objetivos que tuve fue contactar con esa gente. El ir allá a Medellín, obviamente conocer de primera mano el sistema, andarlo, verlo, y el otro objetivo era contactar a los encargados de haber hecho el diseño de este sistema, que por cierto son 3 los que están en vigencia y que tienen el liderazgo a nivel Latinoamérica. Los 3 sistemas de transporte más importantes de Latinoamérica son Medellín, Lima y Curitiba de Brasil. Entonces ahí están los mayores expertos. Ya me contacté con ellos, hemos ido a charlar, nos ha dado la capacitación correspondiente, ya he tomado sus datos. Entonces voy a contratar personas entendidas en esto, y la mayoría tienen maestría, estos ingenieros, y lo voy a contratar para el programa que voy a armar sobre movilidad urbana. Entonces máximo, el próximo año estamos dando la maestría en movilidad urbana. De repente algunos de ustedes se los digo a tiempo para que de repente les llama la atención, y no es que también de repente tendrían que hacerlo, porque la falta de profesionales de este tipo
necesitamos en Santa Cruz para transformar Santa Cruz. A ver, quiero comentarle un poquito mi preocupación, aunque ustedes no lo crean, mi preocupación es precisamente cambiar este sistema de transporte en Santa Cruz. Y yo soy parte del Comité Técnico Consultivo de la Alcaldía. O sea, yo estoy en representación de la universidad. Dentro de la Alcaldía hay un Comité Técnico Consultivo, donde está la Sociedad de Ingenieros, la universidad, Colegio de Arquitectos, está Cámara de la Construcción, están presidentes de otras instituciones que tienen que ver con Santa Cruz, y el presidente del Comité Técnico Consultivo es el alcalde, ¿no? Y ahí nosotros damos las resoluciones como para decir qué se hace a partir de esta problemática que es muy estancada, digamos, en Santa Cruz, donde los micreros quieren matarnos todas. Entonces yo le he dicho al alcalde de que esto no va a mejorar mientras no se haga una ingeniería de tráfico. Y le he dicho, la ingeniería de tráfico yo la voy a hacer a través de un programa de maestría, y mándelo a todos sus profesionales que quieran. Así que lo va a mandar, ya está el compromiso, y yo voy a generar un programa de maestría en tráfico o ingeniería de tráfico, que tiene que ver con todos estos elementos. Entonces, si a alguno de ustedes le apasiona este tema, tienen tiempo como para graduarse y esperar la maestría al año. ¿Qué les parece? ¿Bien? Bien, ingeniero. Excelente, ingeniero. Gracias por el dato. No, se lo doy al dato porque, a ver, dos cosas. Un ingeniero estructurista saturado. Un ingeniero en camino medio saturado, aunque tiene más oportunidades. Y a cualquier otra rama. El ingeniero que va a necesitar Santa Cruz aquí para adelante va a ser el especialista en tráfico, en transporte. Entonces, le paso el dato para que ustedes se vayan preparando, y cuando empiece la maestría, estamos trabajando en ello. Ustedes van a tener la oportunidad de salir competitivos en esta área, y obviamente van a ser contratados tanto como consultores como la parte operativa también, ¿no? Van a tener asegurado, como se dice, el trabajo. Entonces le largo esto como premisa, y para un poquito motivarlos también a que ustedes pongan mucha atención en lo que vamos a llevar. Ya esta preocupación la tengo yo de hace un año atrás. Por eso soy miembro del Comité Técnico Consultivo, designado por el rector. He sido designado por el rector. Y para dejar huella en este aspecto, no solamente ir como levantar la mano nomás, apoyando o resistiendo. No, yo voy como una persona que quiere promover el cambio en Santa Cruz. Entonces me lo he tomado como un objetivo propio, y a partir de generar esta maestría me voy a sentir contento, porque el aporte que voy a hacer a esta ciudad va a ser grande. Y obviamente los llamados son ustedes ya a transformar esta ciudad. Nosotros hacemos todo lo posible hasta ahí, pero ustedes, los jóvenes, son los llamados a transformar esta ciudad. Ya vamos a ir charlando a lo largo del programa, de las clases, de todo este sistema. Tengo muchos más elementos y detalles para poder comentar. ¿Ya? Bueno, capítulo 2, resistencia a movimiento, material motor. Ya habíamos hecho una presentación, pero vamos a repasar un poco. Ingeniero, Sí. le podría consultar, ya que estuve en Medellín, yo he visto solo en películas y en algunos videos de que algunas locomotoras pasan en medio de las ciudades. No sé si allá igual pasa eso, o cómo lo harán. No, en realidad hay los trenes normales, que son los interdepartamentales, y llegan hasta el inicio nomás del territorio de la ciudad. De ahí para adentro es este sistema. Metro como sistema principal, y el tranvía como sistema secundario, los más importantes. A partir de ahí ya generan los BRT, que son los de transporte terrestre, y los metrocables o los teleféricos, que son el transporte aéreo, y las bicicletas. Son los 5 sistemas involucrados en uno solo. Esto trabaja como uno solo porque son sincronizados. Si usted va en bicicleta, agarra el tranvía agarra el metro, o si no, agarra el BRT y va a cierto lugar y agarra otro y otro y otro, pero están sincronizados. O sea, lo trabajan como un solo sistema, de tal manera que no tenga percance el que toma un sistema de transporte.
y está monitoreado permanentemente. Si ustedes vieran, le voy a pasar una foto, cómo monitorean su sistema ellos. Hay todo un edificio donde se monitorea todos los movimientos de cada sistema y también se controla la seguridad del peatón, la seguridad del pasajero. Está la policía, está la gendarmería, están los ingenieros de tránsito. Es espectacular. Es viviéndolo para saber cómo es este sistema allá. Entonces, son experiencias que uno como docente tendría que tenerla para poder transmitirlo a ustedes. Pero si uno se enfrasca aquí nomás en lo que hay, nunca progresa. Y algunos dicen, se ha ido allá a pasear. No, yo no me voy a pasear. Yo siempre me voy a aprender algo y tratar de transmitirle a ustedes. Por eso le digo de que en el afán de transformar esta ciudad, me he tomado como reto hacer esa maestría. Y la voy a hacer. Entonces, le estoy dando la primicia para que ustedes, el que le guste, y es más, les recomiendo que la hagan, porque de aquí ustedes van a tener asegurado su futuro, ¿no? Ese es el futuro de esta ciudad, no es otro. ¿Ya? Bueno, uno de los elementos muy importantes que se estudia a nivel de este sistema de ferrocarriles son las resistencias en rectas y horizontales. Es decir, hay mucha resistencia debido a muchos motivos que lo vamos a ir desarrollando, pero una de ellas es la resistencia en recta horizontal. ¿Qué quiere decir la resistencia en recta horizontal? A ver, ¿quién me puede ir un poquito recordando a qué se refería esto? Vamos vamos interactuando, a ver. ¿A qué se refería la resistencia en recta horizontal? Es la fuerza que se opone al viento. Claro, una de ellas es la que se opone o sea, una de las resistencias que se opone a ferrocarriles es la del viento, obviamente. Otra resistencia, ¿cuál es? ¿Su peso? La de fricción. Claro, la de adherencia, ¿no? Es la fuerza de adherencia. La fuerza de adherencia entre la rueda del tren y la vía. Si no hay adherencia, ¿qué pasa con ese tren? Sale volando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si... Se descarrila. No. Suponga... A ver, ya, eso me gusta. Vamos desarrollando los conceptos desde lo más mínimo. El hecho de que un tren inicie un movimiento se debe a qué? A ver, vamos interactuando. Es que no quiero que avancemos La por fuerza de la avanzar. locomotora, del motor. Ya, la fuerza de la locomotora, que en realidad no es, claro, es una fuerza, pero lo más importante que desarrolla una locomotora, ¿qué es? Ahí está la idea ya. ¿Qué es lo más importante que transmite la locomotora para que ese tren inicie el movimiento? La energía, o sea, la tracción. La tracción en la rueda. Bien, está bien, hay una tracción en la rueda, pero ¿debido a qué? Debido a su peso. Ya el peso interviene también, pero a ver, le doy un dato más. Es que quiero que quede bien claro esto. Quiero que quede bien claro. A ver, ¿cómo le diría? Yo voy a remolcar, en el caso de una persona, tengo un quintal de harina en el piso y lo quiero remolcar sobre el piso. ¿Qué aplico? Una fuerza. Un esfuerzo que es grande, ¿no? Un esfuerzo, ¿no? Pero ese es el esfuerzo humano. En el caso de una locomotora, ¿qué sería? Potencia, ¿ya? Entonces, a ver, el mecanismo que hace que un tren entre en movimiento es por la potencia que le imprime la locomotora. ¿A qué igual la potencia? Fuerza por velocidad. Fuerza por velocidad. Entonces, la medida de que hay un esfuerzo inicial,
¿no? Cuando está en reposo. Y a medida que va aumentando de velocidad, va aumentando la potencia, porque la potencia es igual a fuerza por velocidad. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, va aumentando la potencia hasta un cierto tiempo donde la locomotora alcanza una velocidad constante. Eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo que hace una locomotora para iniciar el movimiento es una potencia. ¿Y por qué se inicia ese movimiento? Por la adherencia. Por la adherencia. Fíjense cómo ustedes están dando la respuesta. Acuérdense, o si quieren ustedes anoten, porque yo lo voy a evaluar. Primer elemento. El tren inicia un movimiento por la potencia efectuada por la locomotora. Segundo elemento. Inicia movimiento porque hay una adherencia entre las ruedas y la riel. ¿Qué pasa si no hay adherencia? Patinaría, se quedaría ahí. Patina. Si no hay adherencia, esa locomotora patina. Entonces, vean ustedes qué tan importante es la adherencia. Por eso la vamos a determinar más adelante, la curva de adherencia y la curva de esfuerzo, que dice, ¿no? Entonces, dos elementos importantes. Un tren cualquiera inicia el movimiento por dos factores. Por la potencia del motor y por la adherencia de la rueda con la vía. Esos dos elementos hacen que el tren inicie un movimiento. Al iniciar el movimiento, ya se generan resistencias. ¿Cuáles son esas resistencias? Vamos desglosando. A ver. Resistencia en recta y horizontal. En Claro. curva. Sí. Por inercia. Sí, y en son gradiente. esas. Pero ¿cuáles son los elementos que causan esa resistencia? Por ejemplo, en recta y horizontal. Debido a los choques de las juntas. Una es debido al Movimiento. viento, una es debido al viento y la otra es debido a ¿qué? A la fricción. Claro, al peso, ¿no? De cada uno de los vagones y de la locomotora. Entonces, esos son los dos tipos de elementos que causan la resistencia en un tren en recta y horizontal. No estamos hablando en curva, no estamos hablando en pendiente, no estamos hablando por inercia, no estamos hablando de nada de eso. Estamos suponiendo que el tren está horizontal, ¿no? Y ese tren va en ese trayecto bien horizontal. ¿Cuáles son las resistencias? Fíjense, la fórmula que nos da o que nos determina ese tipo de resistencia es la fórmula de Davis para nuestro ferrocarril, para el que tenemos acá, se adecua esta fórmula, que dice que es igual para una locomotora, la resistencia en recta horizontal para esa locomotora dice que es igual a 0,65 más 13.15 sobre P. ¿Qué viene a ser P? ¿El peso de la locomotora? Peso del vehículo. Aquí está P minúscula, mire, ¿qué es? Peso del vehículo. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Peso por eje. Peso por eje, ¿ya? 13.15 dividido entre peso por eje, para la locomotora, ¿no? Más 0,0932 por la velocidad que lleva, más 0,0456 el área. ¿Cuál es esta área? Área frontal. El área frontal. Área frontal. Sobre P. ¿Cuál es esta P? El peso total del vehículo. Peso total del vehículo. En el vehículo. caso de la locomotora, ¿cuál sería? El peso total de la locomotora. Este es el peso total de la locomotora. Por su velocidad
que lleva al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la fórmula que nos determina la resistencia en recta horizontal para esa locomotora, ¿no? ¿Y qué pasa si la velocidad es 0? ¿Cuál sería su resistencia? 0. ¿Por qué? Si la velocidad es 0, ¿cuánto es la resistencia? $0.65 más 0,65 más ese valor que nos da Más 13,15. 13.5 sobre peso por eje. Si no hay Eso, velocidad, ya hay una resistencia que se está oponiendo a que esa locomotora inicie el movimiento. O sea, estando parada, ya hay una resistencia que va a impedir que esa locomotora se mueva. ¿Se entiende, no? sí. Bueno, peso por eje. ¿Cuál es el peso por eje y cuál es el peso total? Vamos a graficar para que todos entiendan. Está la locomotora. Ya lo habíamos hecho en la anterior clase, pero lo vamos a volver a hacer. ¿Cuánto eje tenía normalmente la locomotora? 6, Ya ingeniero. 6 ejes. Si ustedes van aquí y miran la locomotora, vamos a ir a visitar. Estoy por hacer un convenio con la ENFE y vamos a ir a visitar esta locomotora. Y también su circuito que tienen, sus haces de vía se llaman. Esos desvíos se llaman haces de vía. Si el peso de la locomotora es P, este es el peso por eje. ¿P cuánto? P secto. P secto. P secto. ¿Por qué? Porque se divide el peso entre 6, ¿no? Eso es el peso por eje. ¿Y el peso por llanta cuánto sería? ¿Cuánto sería el peso por llanta? 12. Dividido entre 12. P sobre 12, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el P secto. Si este es el eje, aquí viene el P secto. Ese es el P secto. Este viene a ser un eje. Uno de aquí, cualquiera de estos. Y si es entonces entre 2, obviamente el peso por llanta va a ser P sobre 12. No pides en la fórmula, ¿no? Pero es para que quede claro, ¿no? De que este peso por eje es el peso para todo el eje compuesto por 2 llantas. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, ingeniero, pero igual hay el peso por eje de 4, ¿no? Claro, en los vagones generalmente, también hay locomotoras, algunas livianas de 4, pero generalmente los vagones o los vagones de pasajeros tiene 4, ¿no? Estos tienen 4, ¿no? Entonces, si esto es el peso del vagón, esto va a ser P cuarto, cada uno, ¿no? ¿Y cuánto va a ser por llanta? 8. P8, P sobre 8, ¿no? Entonces, eso también, este concepto tiene que tener bien claro al momento de obtener la resistencia. Ya vamos a ver con un ejercicio. Yo creo que la próxima clase, estos conceptos son importantes en el momento de graficar. Ya vamos a ver la próxima clase. Bueno, ¿está claro hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, esa es la resistencia a la locomotora. ¿Cuáles son las resistencias para los carros de pasajeros? ¿Cuáles son los carros de pasajeros? Es un vagón de pasajeros, no es otra cosa. Un vagón de pasajeros, que es diferente al vagón de carga, ¿no? Entonces, para vagones de pasajeros, lo mismo. Resistencia en recta horizontal es igual a 0,65 más 13.5 dividido entre P, peso por eje. ¿Cuánto sería peso por eje en vagón aquí? P cuarto, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, sería P cuarto. P cuarto. Aquí sería P. ¿Cuánto? P12. P sexto. P sexto.
P sexto, ¿no? Caso de carro pasajero, P cuarto más 0,0932 por B más 0,0645. Aquí cambia ya no es 456, 645 del área frontal del tren de pasajero, el vagón de pasajero dividido entre su peso por velocidad al cuadrado, ¿no? Este peso es el peso total del vagón de pasajero, ¿no? Este es el peso por eje. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? Sí, ingeniero, está bien. Ya. Para vagones de carga, con caja grasera cojinete, que son los que tenemos acá, hay otras opciones, ¿no? Este eje de este vagón viene con caja de cojinete. Caja grasera, la normal, la que tiene rodamiento y tiene que tener grasa para poder permitir el rotar de esos rodamientos, ¿no? El común, el que tenemos aquí en Bolivia. Pero hay otro tipo de eje también, que también lo dice la norma. Entonces, pero para este tipo de eje, que es el que vamos a utilizar, aquí está con rodamientos de barra, ¿ves? Este es otro. O sea, hay dos fórmulas. Nosotros vamos a adoptar este porque es el que tenemos aquí en nuestro país. Para vagones de carga, la resistencia en recta y horizontal va a ser igual a 0,65 más 13,15 sobre P, peso por eje, más 0,1398 por la velocidad, más 0,0009,428 área frontal de ese vagón sobre su peso total del vagón por velocidad al cuadrado. Y ustedes me dirán, pero si un tren tiene 8 vagones, ¿qué voy a hacer? ¿Qué van a hacer? Multiplicamos por 8 el resultado. Claro, multiplican por 8 y el de la locomotora lo dejan ahí nomás porque es una locomotora. Y si el tren de pasajeros o los vagones de pasajeros son 10, multiplican ese resultado, multiplican por 10. ¿Está claro? Disculpe, ingeniero, una pregunta. ¿Cuánto era el valor de P para cojinetes? Para cojinetes es Sí. lo mismo, pues. Es lo mismo. Si el vagón es de 4 ruedas, es P cuarto. Ah, muy bien. Gracias. ¿Ya? Esto ya viene obtenido, esta fórmula, para que salga en kilogramos por tonelada. Es decir, todos estos datos ya están convertidos. Por eso son datos de conversión ya. Entonces, cuando hallemos resistencia, nos va a dar kilogramos por tonelada. Para que suceda eso, los datos de peso por eje hay que ponerlos en tonelada. Los datos de peso total del vehículo tienen que ir por tonelada. Y el área de la sección frontal de cada uno de estos tiene que ir en metros cuadrados. Y la velocidad, obviamente, en kilómetros por hora. Si ustedes ponen estos datos en las unidades que exigen, le va a salir kilogramos por tonelada, que es la unidad que tiene que salir la resistencia al movimiento. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ok. Bueno. Entonces aquí nos dice, dada la inexistencia de ensayos específicos para la determinación de un mejor modelo matemático que se adapte a las condiciones actuales, se dan utilizadas las fórmulas de Dybye que corresponde a esto. Entonces, R1 va a ser igual, la resistencia en recta horizontal va a ser igual a la resistencia de la locomotora más la resistencia de todos los vagones. Está claro, ¿no? R1 la vamos a llamar a la resistencia en recta y horizontal. O resistencia R1. Va a ser igual a la resistencia que se opone en la locomotora más la resistencia que se opone a los vagones. ¿A qué va a ser igual la resistencia a la locomotora? A la RL que estamos sacando por el PL. O sea, va a ser este de acá, ¿no? Esta multiplicado por el peso de la locomotora. ¿No? Entonces, la resistencia a la locomotora va a ser igual a esta R multiplicado por el peso de la locomotora. La resistencia, ¿está claro hasta ahí o no? Sí, sí, ¿Jóvenes? ingeniero. Sí, está Ya. claro, ingeniero. La resistencia en los vagones
va a ser igual, lo que decíamos anteriormente, a esta resistencia donde están los vagones. Aquí. O trenes pasajeros igual. Va a ser igual a esa resistencia que es para 1 multiplicado por el número de vagones. Q viene a ser, fíjense, número de vagones por su peso. ¿No? Número de vagones por su peso. Entonces, la resistencia de los vagones va a ser igual a esta que sacamos por el número de vagones por el peso de cada vagón. Y esa viene a ser las dos resistencias. Resistencia de la locomotora y resistencia de los vagones. ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿Alguien tenía una pregunta? Está claro. Ok. Resistencia por gradiente. Si ustedes suben un tren, aquí lo vamos a ver mejor. Si ustedes suben un tren por pendiente, supongamos que este sea el tren. Y esta sea la locomotora. Están ligados, obviamente, ¿no? ¿Va a haber una resistencia por pendiente o no? Sí, Sí, ¿no? sí. Vamos a particularizar aquí. Yo sé que esto lo he llevado a la anterior clase, pero hay muchos alumnos nuevos donde no desearía que se pierdan. Esto es el peso, por ejemplo, de la locomotora, o de uno de ellos, ¿no? Al final se multiplica por el número de vagones, ¿no? Esta es la pendiente, que hay un ángulo. Y esta decomponemos en esta, que es perpendicular al plano, y decomponemos paralela al plano. Ese peso. P1 y P2. ¿Cuál es la que causa la resistencia a la pendiente? P1. ¿Seguro? Sí. ¿Qué fuerza es la P2. que causa la resistencia a la pendiente? El P2 porque P2. Claro, está porque sobre la pendiente. este tren está yendo así, en pendiente. Es paralelo. Entonces, esta es la que se opone al movimiento, porque va en sentido contrario, ¿no? ¿No? Y esta P1, ¿quién la contrarresta? La normal, pues, física 1. La normal, la fuerza normal del plano, contrarresta la P1. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Entonces, esta es la que se está oponiendo a este movimiento. Entonces, esa es la resistencia por pendiente. ¿Y a qué igual esa resistencia por pendiente? Este ángulo alfa se repite aquí. ¿O no? Si esto es el peso, está acá. Aquí es igual P2. El seno del ángulo. P2 va a ser igual a W por el seno del ángulo alfa, ¿no? Sí. Bueno, esa es la fuerza que se opone al movimiento. Entonces, por eso que aquí van a ustedes a poder apreciar que resistencia 2 va a ser igual a la resistencia por gradiente igual a R2 por G. Pero R2 aquí es igual. G es el peso total, ¿no? Peso total del tren. Aquí es igual el peso total del tren. De la locomotora más vagón. ¿Cómo? A la suma de los vagones más la locomotora. Ya. Fíjense. R2 lo vamos a llamar RG. Resistencia por gradiente. Es igual a G por R2, dice.
Este R2, ¿qué es? La resistencia por pendiente, ¿no? ¿Sí o no? Esa fuerza, resistencia por pendiente. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. Ya. G, ¿qué es? Peso de la locomotora más peso de los vagones. Q viene a ser la suma de todos los pesos de los vagones. Para que no se olviden, Q viene a ser la suma de todos los pesos de los vagones. Entonces, G, que es el peso total del tren, va a ser igual al peso de la locomotora más el peso de todos los vagones. ¿Y por qué pone que R2 es igual a I? Ahorita. Vamos a deducirlo. Seno del ángulo alfa, ¿a qué igual? Seno de este ángulo. ¿A qué igual? A W. ¿Mm? H sobre W. No, este H es L. L. L H es la sobre- distancia aquí. H y esta vamos a llamar D, esta distancia. Bien. Esta distancia la vamos a llamar D, la horizontal. ¿A qué igual seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya. H H dividido sobre L. 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 ¿A qué igual tangente del ángulo alfa? H sobre W. H sobre D. Ya. H sobre D. En ferrocarriles hablamos de longitudes grandes y de pendiente pequeña, porque la pendiente de ferrocarril máximo es de 4%, no es de 12 como en carretera, ¿no? Ferrocarril se manejan pendientes máximas de 4%. ¿Qué ocurre entonces entre el seno y la tangente? ¿Quién me puede decir? Prácticamente la distancia, como la pendiente Son valores muy es pequeños. pequeña, no varía mucho la distancia. Son valores Sí es. pequeños, ingeniero. No Por la valores longitud. pequeños, sino que L prácticamente igual a D, ¿no? Sí, Entonces quiere decir que H sobre L prácticamente es igual a H sobre D. ¿Estamos de acuerdo? sí. Ya. Entonces, seno del ángulo alfa prácticamente es igual a tangente del ángulo alfa. Esto es igual. Y si hablamos de tangente, decimos que la tangente es H sobre D. ¿Qué es H sobre D? Multiplicado por 100. ¿Qué es eso? La pendiente. La pendiente. H sobre D multiplicado por 100 es la pendiente. En este caso lo multiplica por 1000. Ya vamos a ver más adelante. Pero el concepto es ese. O sea, ¿qué está haciendo acá? R2, que hemos visto que era el seno de alfa igual a H sobre L. Tangente de alfa H. Entonces directamente se multiplica el peso multiplicado por la pendiente I. Esto es pendiente I. ¿En qué viene? En por 1000. Ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, R2 va a ser igual al peso total del tren por su pendiente. Por decir 5 por 1000, 6 por 1000, 7 por 1000. Esto viene en 1000. ¿Está claro, jóvenes, o no? O sea, ingeniero, el I sería el tangente en todo caso. Sí. Ah, está bien, Sí. gracias. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? A ver, le voy a hacer una pregunta. Yo tengo que el peso total de ese tren, incluido la locomotora y 20 vagones, por decir, son de...
A ver, más o menos el peso son de 80 de vagones, 8 por 10 vagones, 80 por 10 son 800. ¿No? 800 más 100, 900. Tengo un tren de 900 toneladas que sube una pendiente del 12 por 1000. ¿Qué tengo que hacer para hallar la resistencia a la pendiente? Multiplicar, ingeniero. Claro. Multiplico directamente el peso total de ese tren multiplicado por la pendiente, por 12. Porque ya me está dando la pendiente que es por 1000. ¿Se entiende o no? Claro. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Lo puede explicar eso del 12 por 1000, ingeniero? ¿Por qué le dice por 1000? Ya, por 1000, ¿qué quiere decir? A ver. Se lo voy a graficar acá. Este tren está subiendo una pendiente. Esta pendiente de esta pendiente es 12 por 1000. ¿Cómo se hace 12 por 1000? No se pone aquí uno solo, se pone 2. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que sea 12 por 1000? Que en 1000 metros, ¿cuánto sube? 12 metros. Eso quiere decir pendiente 12 por 1000. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Y si este tren pesa 900 toneladas, ¿qué tengo que hacer yo? Multiplicar esas 900 por este 12. Y listo. Esa es la resistencia a la pendiente. ¿Quedó claro? Sí. Bueno. Entonces, esa es la resistencia a la pendiente. Ya sabemos. Resistencia por curvatura. ¿Qué es lo que causa la resistencia por curvatura? La resistencia por curvatura va a ser igual, ¿no? A 500 veces B. ¿Qué viene a ser B? Trocha de la vía. ¿No? Trocha de la vía en metro. B viene a ser trocha de la vía. ¿Cuánto sería en nuestro caso la trocha? 1 metro. 1 metro, Un ingeniero. metro. Ya. Sobre el radio de esa curva. Generalmente los radios son de 200 para arriba, de 200 metros. Entonces, dividido entre el radio, 500 por 1 dividido entre el radio de esa curva, esa es mi resistencia por curvatura. ¿Cuál va a ser la resistencia total por curvatura? Ese dato multiplicado por el peso de la locomotora. ¿Por qué no está el peso de los vagones? ¿Quién me podría decir? Porque es el primero que da la curva. Exactamente. Es el primer vehículo que da la curva y se topa que su rueda, en realidad este parámetro de resistencia es cuando la rueda, la pestaña de la rueda interna choca con el riel. ¿A qué me refiero? La rueda de la locomotora es así. Ya vamos a ir a verlo. Bueno, no soy muy bueno para dibujar, pero trato de hacerlo. Así son. Aquí viene el riel. Tratamos de hacerlo el riel. Igual aquí. Bueno, no sé. Entonces, la pestaña viene por el lado interno del riel. ¿Está claro, no? ¿Sí? Sí. La pestaña viene por el lado interno del riel. Entonces, esto choca primero en una curva. La del lado externo. Choca aquí al riel y eso causa una resistencia. ¿Me entienden o no? Sí, ingeniero. Sí, Ya. se entiende.
Entonces, eso ya es causa de una resistencia. Y la que comete eso o la que produce eso es la locomotora para entrar a una curva, ¿no? Por eso solamente se toma en cuenta el peso de la locomotora. Entonces, esa es la resistencia a curvatura. Esta resistencia combinada, bueno, se da cuando hay una resistencia por pendiente y a la bajada hay una ayuda más bien al tren del peso de la componente del peso, ¿no? Entonces, pero poco lo utilizamos esto, lo utilizamos resistencia en pendiente positiva, en la que va. Resistencia por inercia. ¿Qué viene a ser la resistencia por inercia? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Quién me puede decir a qué igual dónde se da la resistencia por inercia? Se da cuando el tren está rompiendo el estado de estar parado a ponerse en movimiento. Exactamente. Cuando está parado, al ponerse en movimiento, hay una resistencia por inercia, ¿no? O va a una velocidad tercera, digamos. Imprime una velocidad de cuarta. Hay una resistencia ahí por inercia, ¿no? Como la máquina está acostumbrada a ir en tercera, al entrar en cuarta hay una resistencia ahí, ¿no? O sea, no acompaña la misma velocidad de la locomotora. ¿Entienden, no? ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. Ya, va una movilidad cualquiera, usted de un carro igual, ¿no? Va en segunda y yo imprimo tercera, ahí como que lo jala, ¿no? Desde segunda a tercera. Esa es la resistencia por inercia. Entonces, ese es igual a la resistencia por inercia multiplicado por el peso de la locomotora más el peso de todos los vagones, ¿no? Entonces, esta resistencia no se han hecho problema los estudiosos y han sacado de que tiene diferentes parámetros para diferentes tipos de trenes. Trenes de carga de 2 a 3. Este valor lo puedo tomar de 2 a 3. Sumo el peso de la locomotora más el peso de los vagones, de todos los vagones, lo multiplico por ese valor y ya está mi resistencia a la inercia. Trenes de pasajeros de larga distancia de 5 a 6. Trenes suburbanos de pasajeros de 15 a 20. Y trenes eléctricos de 70 a 80. ¿No? Es el caso que hemos visto en Medellín, ¿no? En Medellín se podía tomar este valor, porque son velocidades grandes. Entonces, esta es la resistencia por inercia. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, aquí quedamos. Este material se lo envío, ni bien acabemos la clase, para que ustedes ya vayan repasando. La próxima terminamos, yo creo que con la parte teórica y le voy a dar un ejercicio para que haga. ¿Está bien? Ingeniero, Está bien. Sí. ¿va a crear el Classroom o ya no va a crear Classroom? Voy a crear el Classroom. De hecho, ya lo tengo creado y ahí lo voy a poner. ¿Ya? Ah, ya. ¿Lo va a mandar el código para ingresar? Sí, claro. Lo dejo lo doy al grupo. ¿Ya? Ya está bien, ¿Qué le iba a ingeniero. decir? Yo le había dado un práctico ya, ¿no? No, todavía, ingeniero. Tenía que darnos en el Classroom. No, me parece que le he dado un práctico ya. ¿No? No, ingeniero. No lo dio. Ya. Todavía, Ya. ingeniero. Ya, se lo voy a enviar al Classroom entonces. Ya, está bien. Se lo envío a Classroom y todo el material que le he dado hoy día también ya lo cargo. Ya la tengo que dar a la clase, así que ya lo pueden ver más un ratito en Classroom. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta. Sí, sí. ¿Por qué se daba la resistencia de inercia? Es que no les escuché muy bien, se cortó el audio. Ya. La resistencia a la inercia se da en dos situaciones en realidad. En subida y en bajada. En realidad, en bajada no es resistencia, es una fuerza que ayuda. En subida o en recta y horizontal también. Usted va con una velocidad de una caja segunda, va en segunda, en otras palabras. Entra a tercera, ¿qué causa ahí? Como que el auto o el móvil lo jala a uno para no querer entrar a tercera, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya, esa es la resistencia por inercia.
la que se opone a ese movimiento de entrar de segunda a tercera, medio que se resiste, digamos, a entrar a tercera. Esa es la resistencia por inercia. ¿Está claro? Ah, ya, está bien, ingeniero, gracias. Se da en cambios de velocidades. Y en pendiente negativa, sí, cuando un tren va de bajada y quiere frenar, ¿qué pasa? Los vagones se le vienen encima, ¿no? Por inercia, ¿sí o no? Sí. Sí. Porque quiere frenar, quiere decir que quiere disminuir la velocidad. Si va de quinta, quiere venir a cuarta, viene un choque de los vagones, porque están acostumbrados a ir a quinta, pues, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Pero esa no es la que entra en resistencia por inercia, es la otra, porque se opone al movimiento. Aquí estamos hablando de resistencia, de fuerza que se opone al movimiento. La causa son dos, una en pendiente positiva y otra en pendiente negativa. ¿Quedó claro ahora? Sí, quedó claro, ingeniero. Ya. Ok, jóvenes, hasta aquí la clase. Les envío todo este material. Recuerden siempre de que esta es una materia sumamente importante y espero que hayan aprendido bien hasta acá. ¿Han aprendido bien? Sí, ingeniero. Ya, Sí, ingeniero. repasen Nada ya. más. Listo. ¿Cómo? O sea, cuando nos lo pasa usted Claro que el sí. video, ahí le repasamos y Sí, por favor, bueno, a ver, dos cositas importantes, jóvenes. Una, que esta es una materia muy linda, muy muy práctica. Y segundo, ya saben la maestría que se va a dar, ¿no? Entonces, traten de entenderle bien para que no tengan problemas después en el programa de maestría. Se las recomiendo. Ustedes tienen que ser los ingenieros del futuro. Y el ingeniero del futuro es de tránsito y transporte. Les aseguro. ¿Ya? Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Bendiciones para todos. Que el Señor los bendiga y que sigan con ese mismo entusiasmo de aprender. ¿Está bien? Está bien, ingeniero, igualmente. Está gracias. bien, muchas gracias.